Ya le ando sumando otros 2 sexenios a los festejos. Alina Duarte, bienvenida. Muy buenos días, muy buenas noches, perdóneme, nos están viendo ya en esta noche, el día de hoy. Pues gracias, Marce, por invitarme nuevamente aquí a tu espacio, con esta entrada increíble, además que me encanta de tu espacio. Pues bueno, ya estamos listas para darle aquí sin censura. Bienvenida, Alina. Jorge Alonso, bienvenido. Muy buenas noches a todo el público de Sin Censura. Buenas noches, Marcelino, y toda Alina, nuestro panelista, y Manu, que digan un saludo a todos. Bienvenido, Jorge, bienvenida, Alina, y Manuel Ibarra ya conectado y dentro de esta transmisión también. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, ya se andan olvidando de mí, Marcelino. No, me emocioné yo también. Cuando dijiste 15 aniversario, dije, caray. O sea, se van a infartar los malquerientes del presidente. ¿Cómo andan todos? Celebrando la tercera reelección del presidente López Obrador. Pues ya arrancamos con el tema, arrancamos contigo, Alina Duarte. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado una vez más al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el 5º aniversario del triunfo de la transformación, de la llegada de la cuarta transformación a nuestro país. Y bueno, ha hecho algunas consideraciones que ahorita las tocaremos aquí dentro de la mesa, pero por lo pronto, pues ya 5 años de ese triunfo histórico del 1 de julio de 2018, Alina. 5 años que esperemos sean más, pero en un sentido no de nada más festejar por festejar, sino en un sentido de que una transformación realmente se está llevando a cabo, ¿no? Ese es el gran reto de este momento histórico. Yo muchas veces había preguntado ¿por qué habríamos de creer que en 5 años, en este caso, en 6 años, el proceso de transformación se iba a llevar a cabo a profundidad y en totalidad, cuando hemos visto que en los otros 3 procesos de transformación ni siquiera fue una sola persona la que llevó a cabo este impulso transformador, sino que había sido un conjunto, pero sobre todo y fundamentalmente es el pueblo, ¿no? Politizado, informado, quien toma conciencia del momento histórico, quien ejerce esa transformación. Es decir, no estamos hablando de un movimiento que empieza y acaba con personas como Miguel Hidalgo, como José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Emiliano Zapata. Estamos hablando de algunos principios que se ponen sobre la mesa, pero que quienes lo profundizan es ese pueblo movilizado, en este caso armado, ¿no? En algunos momentos, no así en las leyes de reforma, no fundamentalmente, pero ahora lo que estamos viendo es un movimiento ideológico, político, en el siglo XXI, que además trae el empuje y el arrastre de las experiencias históricas en el continente, que tiene ciertas particularidades, que el movimiento, bueno, la historia mexicana está también influenciada directamente, no solo por los procesos nacionales, sino por la Ilustración, la Revolución Francesa, pero también los movimientos de emancipación dentro de la región, encabezados por José Martí, por Simón Bolívar. Es decir, tenemos una historia súper rica que a su vez también es inspiración hacia estos mismos pueblos que hoy buscan su emancipación. Y la cuarta transformación, yo creo que si bien este momento ya quedó marcado en los libros de historia, no es suficiente lo que tenemos. Es decir, ha habido una reconfiguración del Estado mexicano, esto que a muchos ya les hace gracia y hacen memes, ¿no? Del bienestar, pero en realidad ese estado del bienestar fue tan desmantelado, fue tan olvidado, que hoy hablar de un estado de bienestar es profundamente revolucionario, ¿no? El tema es cómo se consolida ese estado de bienestar más allá del discurso, más allá de los programas sociales. Un estado de bienestar pasa también por la recuperación de la soberanía en todo sentido, la soberanía energética, la soberanía tecnológica, que es un gran reto de todos nuestros pueblos, no depender de hoy la tecnología y plataformas digitales ya existentes, sino generar también las propias, que es algo que el bloqueo estadounidense ha hecho en países como Cuba, como Venezuela, desarrollar su propia tecnología, sus computadoras canaimas, pero también sus plataformas de streaming,
y eso también en México tendríamos que estarlo pensando, ¿no? Bajo una batalla de esas magnitudes, cuando Estados Unidos se pone con esta idea de intervenir, de injerencia total, no tiene reparo, ¿no? No tiene límites, y también tendríamos que pensar en esa soberanía tecnológica, científica. Lo vimos ahora con el tema de las vacunas. Entonces, bueno, es decir, esta soberanía en amplio sentido, esta emancipación no solo pasa por depender, ¿no? Ya ahora solo de nuestro petróleo, de recuperar la industria eléctrica, de nacionalizar el litio, sino de tomar una serie de acciones y también una serie formativa, ¿no? De un concepto ideológico que, bueno, con eso iría cerrando. En Venezuela, en otros países, se ha puesto sobre la mesa varios conceptos que se han tenido que llenar. Esos no se pusieron sobre la mesa y ya todo el mundo sabía qué era. En el caso de la Revolución Bolivariana, se habló de las 3 raíces de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, y después se habló del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, ese socialismo del siglo XXI se fue llenando de conceptos. En el caso de Ecuador se le dijo Revolución Ciudadana, y después fue que se tuvo que decir qué es la Revolución Ciudadana, qué es el correísmo. En el caso de Evo Morales en Bolivia se le llamó un proceso de cambio. ¿Qué era ese proceso de cambio? ¿Qué estaba cambiando? ¿A quién estaba dirigido? Y hoy en México, si bien tenemos este obradorismo como este paraguas, ¿no? Que aglutina y que moviliza, también se ha puesto sobre la mesa el tema del humanismo mexicano, que habrá de entenderse, tendremos que entenderlo, ¿no? Como un concepto también a llenar una disputa ideológica que tenemos que dar, y con este llamado de la movilización del próximo 1 de julio, pues lo que queda claro es que se sigue llenando de contenido el humanismo mexicano, el obradorismo, pero sobre todo la cuarta transformación. Y ahí está el reto. La gente que hoy se asume cuarto transformador, a mí me parece maravilloso, porque está asumiendo que ese poder popular solo tiene sentido si logra transformar algo, ¿no? Y hoy estamos en esa cuarta transformación, así que yo aspiraría a que se logre consolidar, no solo a través de un meeting, sino a través de un proceso a largo plazo, más allá incluso de las corcholatas, que seguramente aquí hablaremos ahora, pero pensar en esta cuarta transformación a mediano y largo plazo. De acuerdo, Alina Duarte y Jorge Alonso, pues ya listos para el 1 de julio, una vez más a reventar el Zócalo de la Ciudad de México con el presidente López Obrador, y será pues una de las últimas 3 o 4 ocasiones que estaremos al lado del presidente López Obrador en ese Zócalo de la Ciudad de México, pues ya previo a su retiro de la escena política. Es un día, ahora sí que para celebrar, conmemorar, ¿no? Bien lo sentimos en aquella marcha de noviembre, el meeting de 18 de marzo, ahora es para conmemorar estos 5 años de grandes logros, de transformación, de revolución, de romper paradigmas. Estas últimas concentraciones que el presidente ha convocado y que ha abarrotado el Zócalo, las calles de la Ciudad de México, han servido muchísimo a todo el movimiento transformador de México para reivindicar estos logros, que, como bien lo cita Alina Duarte, para reivindicar las luchas que se han llevado a cabo y cómo ha ido transformando el debate público del país. Yo quisiera apuntalar que en estos debates, cuando yo he asistido, es importantísimo el diálogo que se lleva en la calle, de iguales, entre políticos, entre ciudadanos, entre grupos de sociedad civil, organizaciones, todos hablando positivamente del trabajo que el presidente ha tenido y también señalando de manera crítica aquellas faltas, aquello que todavía no se consigue, pero que está ahí. Porque si algo ha dado el presidente López Obrador en estos ya 5 años de su triunfo, es darle esperanza al pueblo de México, es abrir las mentes, es ver de manera horizontal, vertical y en el eje Z lo que está pasando realmente en el país. Ahora sí que ahorita que pones la foto del presidente en una conferencia mañanera, lo que ha significado las conferencias mañaneras para el pueblo de México, romper el cerco mediático, darle voz a todas las y los mexicanos, abrir más canales de información, de debate, no solamente a través de medios corporativos que durante décadas controlaron la opinión pública, que disfrazaron lo que sucedía en el país, que fueron cómplices
de políticos prianistas que se enriquecían a coste del empobrecimiento del pueblo. Durante estos 5 años lo que hemos visto es lo que ha permitido el presidente López Obrador, es darle voz a toda esa gente que no lo tenía, o darle oportunidades de desarrollo, darle oportunidades de crecimiento personal, familiar, mejorar las condiciones de vida de muchísimas obreros y obreras del campo mexicano, del sector industrial, el aumento de los salarios y de reivindicar esa soberanía, esa mexicanidad, de sentirnos orgullosos, de no obedecer un programa de gobierno que a ninguno de nosotros nos parecía correcto. Siempre nos quisieron imponer modelos europeos, anglosajones, siempre nos quisieron decir que era bueno, que era malo, este modelo neoliberal que solamente servía para extraer la riqueza cultural, económica, de recursos naturales de nuestro país, y realmente darle poder a las manos de las y los mexicanos, a su creatividad, retomar ese bagaje cultural que tenemos, sentirnos orgullosos de nuestra nacionalidad, de nuestra historia. El presidente López Obrador durante estos 5 años, si algo le ha dado al país, es esa fuerza para levantarse y caminar de frente y enfrentar todo tipo de adversidad, como sucedió con esta enfermedad, con la pandemia del COVID, como ha sucedido con esta crisis económica mundial, del enfrentamiento bélico en Europa del Este. Los mexicanos, en su gran mayoría, hoy en día, las clases sociales, las más vulnerables, los pobres de México, que eran millones, más de la mitad de la población, tienen una esperanza, tienen una oportunidad de salir adelante. Y importantísimo lo que ha logrado. A mí, sin duda alguna, yo cuando voy a estas concentraciones para celebrar, para informarnos con el presidente López Obrador, yo siempre he dicho que el logro más importante es esa separación del poder económico del poder público, y yo lo represento con el cobro, con la prohibición de la exención de impuestos, lo que significó para este país, lo que significa para este país el que se cumpla el marco legislativo, legal, que diga, en torno a los impuestos de este país, porque los mexicanos que trabajan 12 horas, 11 horas, que no tenían prestaciones, que están poniendo sus impuestos en cada compra de la canasta básica, teníamos que cargar con esos privilegios de unos cuantos, y que cuando esa cúpula, esa mafia, esa oligarquía vio atentadas sus intereses, se lanzó con todo contra el presidente, contra el movimiento de transformación, y se acabó ese discurso neoliberal de que despiértate, no te quejes, trabaja, sonríe. Vaya, creo que eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho hablar cuando se concentra, cuando los obradoristas, la cuarta transformación, y este 1 de julio es un buen momento para retomar todo lo logrado, las luchas que estamos teniendo en presente y lo que tenemos que seguir, y reflexionar que una vez que el presidente López Obrador deje la escena pública política, porque sé que lo va a cumplir. Durante años han criticado, le han inventado cosas, pero si algo nos demostró estos 5 años es que tiene compromiso, que cumple su palabra, que es transparente, que da la cara, y si algo va a hacer es que al final de su mandato se va a retirar y nos va a dejar el poder a todo el pueblo de México. Y tendremos que entender que solamente entre nosotros, entre unidad, entre cumplir un programa no individual, sino un programa de gobierno, un proyecto de nación, podremos seguir saliendo adelante como lo hemos estado haciendo estos ya casi 5 años desde que tomó el poder legalmente. Pero pues este 1 de julio se celebra la victoria no solamente de él, de su movimiento, sino del pueblo de México.